Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora vamos a ver el poder del pensamiento negativo, bien aplicado bíblicamente, de eso se trata. Ahora, volviendo a lo que estábamos leyendo, Eclesiastés 7:29 dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, positivo, mas ellos buscaron muchas imaginaciones, negativo en realidad. Es bíblico, es la verdad absoluta, es una revelación divina que el hombre natural no puede recibir ni entender hasta que ejerce el poder del pensamiento negativo, descrito en estos pasajes. Fíjense. Job 15, del 14 al 15. ¿Qué es el hombre para que sea limpio, y el nacido de mujer para que sea justo? He aquí que en sus santos no confía, o sea, Dios en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. O sea, Dios es tan santo, Dios es tan puro, santo y sin pecado, que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Versículo 16. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? La Biblia dice que el hombre es abominable y vil. La Biblia es la verdad absoluta. Por eso los pensadores positivos quieren deshacerse de la Biblia, porque la Biblia habla mal y critica todo el tiempo al hombre. Eso está mal, eso está mal. El hombre hace mal esto, el hombre hace mal otro, la humanidad está mal. El que muere en sus pecados sin Cristo se va al infierno. ¿Ven? Ay, qué negativa que es la Biblia. Bueno, empecemos a usar el poder del pensamiento negativo entonces. ¿Para qué? Ya vamos a ver para qué. Puedes pausar, ir a los escritos, ¿tá? A la Biblia y leer con tus propios ojos. Proverbios 16, del 4 al 5, fíjense lo que dice. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, aunque esté mano sobre mano, no quedará impune. Oh, qué negativo. Bueno. Mateo 15. Vamos a Mateo 15. ¿Qué más dice la Biblia sobre el hombre? Mateo 15, del 18 al 20 dice: Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús mismo está diciendo que el hombre está contaminado, que su corazón es impuro y contaminado. Eso está diciendo Jesús acá. Jesús está hablando negativamente del hombre, ser humano, ¿está? Del hombre. La Biblia dice, ¿se entiende? Cuando la Biblia dice el hombre esto, el hombre el otro, al hombre, ¿tá? El ser humano, la humanidad, como se le dice, ¿está? Ahora, vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, del 39 al 42. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, negativo, y yo hago vivir, positivo. Yo hiero, negativo, y yo curo, positivo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Para mí, positivo. Para otros, negativo. Pero en realidad esto es positivo. Qué bueno que nada se le escapa a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. 40. Porque yo alzo a los cielos mi mano y digo, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano tomare el juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, flechas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, desde sus cabezas, en venganza sobre el enemigo. Ay, qué negativo, ¿ven? ¿Ven cómo piensan los pensadores positivos? Van en contra de la Biblia. Porque la Biblia no es positiva sobre el hombre. Ignora el libro y tienes el hombre moderno. Ignore las declaraciones y las reemplazará con pensamiento mágico. El pensamiento positivo es más mortal que el ácido prúsico. Verá, así es como cualquier verdadero pensador positivo leería una Biblia. Cuando la Biblia dice, ¿no? Esto en negrita son cosas que dice la Biblia y esto es lo que diría un pensador positivo que supuestamente cree en Dios, supuestamente. Bueno, vamos a ver.
A los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Maravilloso, buenas noticias, qué bendición. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, ahora eso es un poco difícil de entender. Después de todo, una torre no va a caer sobre mí. Podemos prescindir de ese verso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien, eso me pone en condición A1. Mas el que no creyere será condenado. Bueno, eso es decirlo con bastante fuerza, bastante dureza, ¿no? Es un poco rudo decirlo así, ¿no? Bueno. El que cree en mí tiene vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¿No es maravilloso? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Bueno, después de todo, ¿qué es la verdad? La verdad es un término relativo. Bueno, todos tenemos nuestra verdad y bla, bla, bla. ¿Ven? Pensamiento positivo. La Biblia está hablando negativamente. Y el hereje, incrédulo e ignorante dice, no, pensemos en positivo. Vamos a pensar en positivo. ¿Ah, sí? ¿Como el diablo? ¿Como el diablo en Génesis 3? El que en él cree no es condenado. Muy buena noticia para predicar. Predica, hermano. Pero el que no cree ya es condenado. Bueno, eso es más bien crítico, ¿no crees? Quiero decir, si Dios es amor, estoy seguro de que les dará a todos una segunda oportunidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Oh, qué pensamiento tan encantador! Así se trae paz en la tierra. ¡Oh, qué libro tan maravilloso es la palabra de Dios! No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Bueno, Jesús podría haber dicho algo así, pero, la típica, ¿no? Pero, no se refería a los 2000 años de guerra que siguieron a su nacimiento. Dios es amor. Bueno, bien entonces, nadie tiene nada de qué preocuparse. Dios es el Padre de todos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esos versos no necesitan ser predicados. Serían muy no productivos. Después de todo, Cristo se estaba acomodando a las personas ignorantes y no científicas de su época. ¿Ven que son maricones los pensadores positivos? No juzguéis para que no seáis juzgados. La favorita de los herejes. Oh, alabado a Dios, alabado sea Dios, ya no juzgaré. Hay mucho bien en los asesinos en serie, pervertidos sexuales, dictadores, idólatras y sádicos. El bien, hay bien en todas las personas. Hay que ver el bien, hay que pensar en la bondad que hay dentro de todas las personas. ¿Ven? ¿Qué tóxico, enfermizo es el pensamiento positivo? El que es espiritual juzga todas las cosas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Oh, no vi esos versos. Bueno, probablemente no sean una traducción correcta del original. Además, esa fue solo la opinión de Pablo. Jesucristo lo corrigió en Mateo 7.1. Bueno, obviamente el pensador positivo no entiende el contexto ni el significado de Mateo 7. Ni el versículo 1, ni de los versículos siguientes. Ni de la Biblia. La caridad no piensa el mal. Bien, mi pastor nunca lo hace. Siempre tiene algo bueno que decir sobre todos. Bueno, pastor, un falso pastor. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Algunas partes de la Biblia no deben tomarse literalmente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahí, esa es la solución para todos los problemas del mundo. 18. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, a estos evita. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno me ama, mis palabras guardará. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pensadores positivos. Tú lo puedes. Manifestá, crea tu realidad mediante la fe en el poder de bla, bla, y bla, 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 y la conciencia y bla, bla, bla. Basura tienen en la cabeza. Bueno, Cristo comió y bebió con pecadores no salvos para que nosotros también podamos. Y además de eso, sus palabras ya no existen, ya que no tenemos los manuscritos originales. Bah, qué hipocresía. ¿Ven? Todos los pensadores positivos tienen un Santa Claus dulce, amoroso y neutral por Dios. Si es que reconocen a algún Dios en absoluto, ¿no? Porque son ateos prácticos en realidad. Pero bueno. Si puedes colocar a un graduado universitario o algún tonto educado de ese calibre para practicar el pensamiento positivo, eventualmente puedes hacer que crea cualquier cosa que esté inclinado a creer. Ese es el método o propagación de los engaños más grandes de la Tierra. Estos engaños son constantemente apoyados, promovidos y propagados con un tremendo éxito. Nadie, excepto un pensador positivo, podría ser estafado, robado y cegado como personas que creen que la Universidad Bob Jones tiene un departamento bíblico
o que los seminarios bíblicos creen en la Biblia, que la ONU ayuda a mantener la paz mundial, que Santa Claus baja por la chimenea, que Zane Hodges, David Hunt o Shelton Smith leyeron las escrituras diariamente en sus vidas. Estos son críticos de la Biblia. Que los hindúes, budistas y musulmanes tienen sagradas escrituras, que Dios es el Padre de todos, que los papas son cristianos que creen en la Biblia, que ninguna persona puede arder en el infierno, que el hombre es la medida de todas las cosas, que el hombre evolucionó de animales y los animales evolucionaron de rocas inorgánicas, perdón, está mal traducido ahí, pero bueno, que Jesucristo fue crucificado el viernes, que María solo tenía un hijo, que el doctor A.T. Robertson y Philip Schaff eran eruditos bíblicos, que Agustín, el supuesto San Agustín, era un gran erudito cristiano, que Orígenes era un hombre salvo, que Cristo tenía el cabello castaño y largo y ojos azules, que Sinaiticus y Vaticano son textos griegos confiables, no lo son, que la educación cristiana produce jóvenes espirituales, ¿ven? O sea, los pensadores positivos, con el pensamiento positivo puedes hacerle creer a la gente cualquier cosa, como por ejemplo toda esta estupidez que estamos leyendo acá. Que la NBI es una traducción confiable, que el purgatorio y el limbo son lugares reales, que la cena y el bautismo del Señor son sacramentos, que Michael Jackson era secretario de Estado, que John Wayne luchó en el Álamo y en la Segunda Guerra Mundial, que el Banco de la Reserva Federal es una agencia federal. No lo es. Es una entidad privada, controlada por religiosos, pero bueno. No hay nada que pueda igualar el poder del pensamiento positivo cuando se trata de producir delirios masivos, engaño, confusión, irrealidad y absurdo. Absolutamente. Absolutamente. Pone a la humanidad a pensar en positivo y tenés el mundo que tenés hoy. Pone a las personas a pensar en positivo y ¿qué tenés? Gente pensando que va al cielo, muere y va al infierno. Cada papa nacido fue un pensador positivo. Tenía que serlo para engañar a la gente para que pensaran que no era un geopolítico no regenerado, o sea, no salvo. ¿Qué dice la Biblia a todo esto? Salmo 52, del 2 al 5, dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Selah. ¿No papa? Has amado toda palabra perniciosa, oh lengua engañosa. Típico, católicos mitómanos. Por tanto, Dios te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Ven por qué hay que... Selah. ¿Ven por qué hay que pensar en negativo? En negativo, cuando se trata de la realidad, cuando se trata de la realidad nuestra, de nuestros pecados, de lo que es verdaderamente espiritual y que no. ¿Ves que la Biblia te invita a pensar negativamente para poder tener una mejor realidad, una mejor percepción de la verdadera realidad y de la verdad absoluta? ¿Ven? Y obviamente ya vimos que la Biblia no habla muy bien del hombre, ¿está? Y ven que los pensadores positivos están engañados, hablan cualquier estupidez sin un fundamento verdadero. Los pensadores negativos siempre están 85% más cercanos a la verdad que los pensadores positivos cuando se trata de situaciones reales, porque obviamente tenemos, así como está el pensamiento positivo tóxico, está el pensamiento negativo tóxico. Hay gente que no se sale de ese negativismo y se puede volver, obviamente, algo muy malo, pero cuando tenés un pensamiento negativo, objetivo, basado en la verdad de Dios, a eso va todo este estudio. Cuando tenés el pensamiento negativo basado en la verdad de Dios, ahí sí eso produce cosas buenas. Por ejemplo, salvación genuina y verdadera. Ya vamos a ver por qué. Te digo rápidamente. Si no pensás que sos un pecador, pensás que sos buena persona y te estás yendo al infierno. Es así. Un ejemplo de alguien engañado por el positivismo. Todos somos buena persona. La Biblia no dice que seamos buenas personas. ¿Ven? Para el pensador positivo, una onza de imagen, buena prensa, vale una tonelada de performance. Fíjense, Willie Clinton, FDR, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, O.J. Simpson, Mohammed, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Juan Pablo II, Albert Einstein, Winston Churchill, etc. Todos estos eran personas horribles. Sí, como toda la humanidad. Pero ven, mucha gente piensa, ay, sí, ay, qué figuras famosas que hicieron buenas cosas y bla. Dios no piensa así de esta gente. ¿Ven? El pensamiento positivo es más mortal que el cianuro o el anthrax. Puede maldecir o destruir a las naciones. ¿Tanto así? ¿Sí? Nunca subestimes el poder de la estupidez humana. El poder de la estupidez humana es directamente proporcional al poder del pensamiento positivo. La mayoría de las veces son casi idénticas.
Todos los ministros modernos son pensadores positivos. Todos los políticos son pensadores positivos. No pueden obtener un voto si no mienten como un perro a las personas que quieren ser mentidas. Si seguís un político, te encanta que te mientan en la cara. Es así. Prohibición, negativo. La época en la cual se prohibió el alcohol en Estados Unidos. A ver, pensalo así. Pensá objetivamente. ¿Qué mayor bendición que tu país prohíba el alcohol? Es buenísimo eso. Pero vamos a ver cómo los pensadores positivos son unos hipócritas. Que piensan en positivo o negativo, como ya vimos, dependiendo cómo les convenga. No está bueno. Prohibición, negativo. La idea de decirle a alguien no beberás licor embriagante. Eso es casi tan malo como no robarás o no darás falso testimonio. ¿Qué intentas hacer? ¿Quitarnos nuestros derechos? Apocalipsis 3:14. ¿Ese gobierno es para el pueblo? ¿Cómo te atreves a decir no te emborracharás? Deja de oprimir a las minorías uniéndote a la iglesia y al Estado. ¿Derogar la prohibición? ¿Por qué? Es una pregunta tonta. Es por la misma razón por la que los pensadores positivos pensamos cualquier cosa. Es para hacer del mundo un mundo mejor en el que vivir, naturalmente. Lo tienes, estás viviendo en ello. Se gasta 10 veces más dinero federal en un solo año, por ejemplo en esta época, en alcohólicos. Accidentes relacionados con el alcohol, peleas familiares, riñas de bar, asesinatos en serie relacionados con el alcohol, asesinatos comunes, abuso infantil, negligencia infantil y alcoholismo crónico, que lo que se gastó en combatir la delincuencia durante la era de la prohibición durante 10 años. La época dorada se le llamó a esta época. Qué mayor bendición para un país que prohíba el alcohol. Realmente. Fue hermoso. Pero claro, siempre están los hijos del diablo, pensadores positivos que... No, ¿cómo vas a? ¿Qué aguafiestas? Deja que la gente sea libre. Ah, sí, libre para emborracharse y hacer lo que sea. Y termine eso en muerte. ¿Ven que el pensamiento positivo es destructivo? Porque recuerden, para pensar positivamente tenés que llamar a lo que Dios llama malo bueno. Ahí está, estás pensando en positivo. Lo que Dios llama malo, pecado, que te lleva al infierno, vos le decís, no, es un aspecto de la libertad humana. No, cállate. No, pará de pensar en positivo sobre las cosas que Dios llama cosas malas. ¿Ven? ¿Qué destructivo que es el pensamiento positivo? El poder del pensamiento positivo. Todos los humanistas simplemente desecharon las afirmaciones negativas que su creador les dio para que Dios no estropeara su pensamiento positivo. No lo querían en sus mentes. Ver Romanos 1:28. ¿Ven? Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La Biblia va en contra de eso. ¿Querés más? Proverbios 23, del 29 al 32 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y no me quieran venir a defender el alcohol, porque yo fui alcohólico muchos años. Y es una porquería. Detesto el alcohol, detesto a los que toman alcohol, detesto a los que venden alcohol y a los que promocionan el alcohol. Es una porquería. Arruina vidas. Es una porquería el alcohol. ¿Qué deberíamos hacer sobre el alcohol? Pensar en negativo. ¿Ven cómo te salva el pensamiento negativo? Por ejemplo, de que te ahogues en tu vómito. De que te rompan la cabeza en una pelea, borracho. De un accidente de auto. ¿Ven el poder del pensamiento negativo? Manga de maricones que quieren pensar todo en positivo para quitar a Dios de sus mentes. Para hacer de lado la Biblia. ¿Ven? El poder del pensamiento negativo. Hasta que yo no dije soy un borracho, sucio, pecador, me estoy yendo al infierno, yo no conocí la verdad absoluta. Hasta que no reconocí eso, yo no conocí a Dios. Yo no iba a conocer nada bueno si no pensaba negativamente sobre mí. De eso se trata, salvación, pensar en negativo. ¿Sabes qué requiere eso? Que dejes tu ego de lado. Pensar negativamente sobre tu podrida, sucia persona. Cualquiera que me esté escuchando, vos no sos bueno, vos no sos una persona limpia, vos no sos una persona moralmente recta, nadie lo es. Solo Dios es bueno.
¿Eh? El poder del pensamiento negativo, ¿ves? Ese pensamiento negativo te hace conocer a Dios en realidad. Este libro es bastante irónico, pero te hace reflexionar cosas, wow, tremendas. Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. La Biblia condena la borrachera. La Biblia no habla muy bien de la borrachera. Isaías 5, del 20 al 21 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay! Cuando la Biblia dice ¡ay!, es algo como que catastrófico. Es catastrófico, realmente. Habacuc 2:15. ¡Ay del que da de beber a su compañero! ¡Ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez! ¡Ay de todos ustedes que les encanta la borrachera! ¡Ay de todas aquellas personas que les encanta y tomar hasta reventar! No le está no termina nada bueno. A ver, seamos lógicos. No termina nada bueno. Lo digo por experiencia. No termina nada bueno. ¿Ven que hay que pensar en negativo? Un poquito por lo menos. Si alguien pudiera simplemente modernizar y actualizar esta arcaica Biblia isabelina, piensen en las almas que serían salvadas. Piensen en cuántos jóvenes más comenzarán a leer la Biblia. Piensen en el gran avivamiento que seguirá a esta difusión de la verdad después de que Billy Sunday, J. Frank Norris, Charles Finney, Gypsy Smith, Torrey, Charles Spurgeon, Cartwright, John Knox, George Whitefield, John Wesley, el general William Booth, el doctor M.R. DeHaan y Bob Jones Sr. la hubieran oscurecido durante casi 380 años. Todos estos buenos predicadores, según el escritor de este libro. Envía un gran avivamiento a mi alma. Se publicaron 200... ¿Ven el intento de pensamiento positivo en el cristianismo, entre comillas, en todo este falso evangelismo, todo este falso cristianismo, que quieren versiones modernas? Vamos a actualizar, porque la palabra infierno, me duele mucho la palabra infierno. Vamos a cambiarla. Vamos a decir que diga Hades, que diga sepulcro, que diga tumba. Porque el pensador positivo es tan maricón que no puede escuchar la palabra infierno y ser honesto sobre ello. ¿Ven? Los pensadores positivos están enfermos. ¿Es así? Se publicaron 220 traducciones erróneas y corruptas de la Biblia en inglés, por ejemplo, y en español hay muchas. Hay una sola Biblia que es la mejor, que es la Reina Valera Gómez. El resto de las Biblias están llenas de corrupción. ¿Es así? Ay, qué negativo. ¿Cómo vas a hablar negativamente de todas esas Biblias? Bueno, estudiá, comprobá lo corruptas que están y ahí vas a ver de lo que hablo. Pero bueno. O sea que todas estas 220 traducciones erróneas contribuyeron a la creación de los siglos XX y XXI, que demuestran abiertamente, a diario, públicamente, en privado e internacionalmente la mayor era de ignorancia bíblica, inmoralidad, violencia armada y analfabetismo bíblico desde la Edad Oscura. 500 al 1500 después de Cristo, ¿no? La Edad Oscura, la Edad Media, como se le dice. ¿Ven cómo no funciona el pensamiento positivo en realidad? ¡Ay, hagamos Biblias nuevas porque la gente no entiende! Y bla. Tengo un video sobre eso. Si no te convertís no vas a entender una palabra de la Biblia. Y bajo esa excusa engañan a la gente, en realidad bajo esa excusa de mejorar el lenguaje para que la gente comprenda, están mintiéndote. Bajo esa excusa corrompen las doctrinas bíblicas, destruyen verdadera predicación bíblica. Por eso tenés un montón de falsos cristianos pensando que se van al cielo y se están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no conocen el poder del pensamiento negativo. ¿Ves a lo que voy? Y a ver, que intentá hablar de la Biblia en estos círculos cristianos y vas a ver todo. No, pero, ay, no hablemos de ese tema y no hablemos de este otro. Entonces no querés que hable de la Biblia, querido. Demasiado pensamiento positivo por ahí, Qué vergüenza. Bien, ahora. Bien, veo a Netanyahu estrechando la mano de Yasser Arafat. El diciembre de 98 pasó esto. Veo a Colin Powell estrechando la mano de Pérez, de Shimon Pérez. Tremendo, estoy viendo el proceso de paz, ¿no? Con el tema de Camp David, Oslo, los tratados de Oslo, etc. Estoy viendo la paz. Ay, estoy viendo, se están juntando los políticos y dicen, hey, vamos a hacer la paz. ¿Y vos le creés, pensador positivo imbécil? ¿Te pensás que los adoradores del diablo políticos quieren la paz? Es una falsa paz. No va a haber paz.
te aviso. No va a haber paz. Yo ya avisé en mis videos. No va a haber paz en este mundo hasta que vuelva Jesucristo. La Biblia lo dice y lo dice la realidad y el sentido común, si es que lo tenés, ¿no? Es así. La agitación, las guerras tienen que seguir. No, pero no porque tienen que seguir porque es mi deseo que sea, no. Tienen que seguir en el sentido de que las están planeando que sean así, las agitaciones, las guerras, y que no pare la guerra para que haya una crisis mundial y entonces se construya el tercer templo y ahí el anticristo aparezca. Ese es el motivo de toda corrupción política, ese es el motivo de todo conflicto armado en cualquier parte de la tierra y cualquier desastre económico, socioeconómico también, en cualquier parte del mundo. Todo apunta a eso, apunta al tercer templo. Perdón, siempre me trago con las palabras, pero bueno, es así. Bienaventurados los pacificadores, amén. Vamos, pensadores positivos, regresen al sermón del monte con esos benditos esto, benditos, bienaventurados. Dale, seguí pensando en positivo. ¿No ves que te están engañando, pensador positivo? ¿Lo ven? ¿Está Bush estrechando la mano de Ariel Sharon? ¿La paz está en camino? Ah, sí, ¿qué hizo Ariel Sharon? Entregó gas a los árabes, a los musulmanes, traicionando a su pueblo judío. ¿Y qué herida sanó con eso? A ver. ¿Y qué sanó con eso? No, la agitación continuó. El pensamiento positivo te deja ciego. ¿La paz está en camino? ¿Quieren creerlo, verdad? Bueno, como Martin Luther King Jr., hagan realidad su sueño. Se puede, simplemente crean en él. Problema. Están tratando con hombres monoevolucionistas que han desechado el libro. Cada uno es su propia autoridad. ¿Te pensás que creen en Dios todos estos políticos? ¿Te pensás que Bush cree que Bush, el que dijo cuando veo al Papa veo a Dios? Ay. Hay gente que tiene basura en la cabeza. Cada uno es su propia autoridad. Él es su propio Dios, igual que todos los revisores de la Biblia desde 1881. Toda verdad es relativa. Lo que importa es, citando a Robert Ringer, 1977, es como lo veas. Oh, sí. A 10 generaciones de niños estadounidenses se les ha enseñado que eran amorales provenientes de la jungla africana. Y no solo a 10 generaciones de estadounidenses, a 10 generaciones de niños en toda la tierra. Se les hizo creer eso. ¿En dónde? En los sistemas educativos. Criados para practicar la supervivencia del más apto, y que ninguno de ellos sería juzgado jamás por ningún dios o ninguna acción que realizara o dejara de realizar. Fue el pensamiento positivo el que produjo la tasa de criminalidad en Estados Unidos. ¿Ven? Y en todo el mundo. Acá este libro está en este contexto, pero aplicar el mismo principio en todo el mundo. ¿Y cómo le fue al mundo? Un desastre. Paul Castellone, John Gotti, Paul Gambino, Al Capone, Tony Accardo, Joe Morano, Jack Legs Diamond, Boxy Siegel, Escobar, De Reina, Vito Genovese, Meyer Lansky, Kid Twist Reles, Lucchese, John Dillinger, Bonnie and Clyde, Machine Gun Kelly, Alvin Karpis y Homer Van Meter fueron algunos de los más grandes pensadores de posibilidades que jamás hayan existido. Creían que podían hacer y salirse con la suya cualquier cosa sin pagar un precio. No tenían que rendir cuenta a nadie. Yo soy mafioso, yo hago lo que quiero, tengo a la policía controlada, yo transo con los cosos, yo soy católico, me voy a confesar y listo, ya está. Porque un montón de mafiosos, ya sabemos la historia de un montón de mafiosos italoamericanos. Roman Catholics eran. Y son. Depende si están vivos o muertos, pero bueno. La evolución es el mayor producto positivo, de mente positiva, jamás producido por cerebros pobres, impíos, condenados al infierno, depravados, no regenerados, sin inteligencia, sin ciencia, sin cerebros, criados en un mundo de fantasía. El ápice del pensamiento positivo es la evolución, porque encima es anticientífica la evolución. Todo se desgasta, todo empeora, eso es realidad. La evolución dice todo mejora. ¿Ven? La Biblia dice, los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué dice la evolución? No, bueno, un día vamos a lograr que bla, 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 bla. ¿Ven? ¿Ven? Sin pecado ni pecados. Sin juicio ni responsabilidad ante Dios. Sin un creador que perturbe tus pensamientos. Hebreos 4, el 2 al 13. Sin infierno, sin abismo, sin juicio sobre naciones impías, sin castigo de parte de un Dios vivo hacia los pecadores, y sin paz en la tierra ni reino de Dios en la tierra, excepto por los propios esfuerzos del hombre, sin Dios ni la Biblia.
Es decir, el hombre es totalmente capaz y autosuficiente en sí mismo para lograr todas y cada una de las metas que se proponga. Esa es la esencia, la quinta esencia, la apoteosis absoluta del pensamiento positivo. El hombre va a lograr el ápice y la edad de oro y la época de Acuario, como lo llamen. Llegar al nirvana, lo que sea. El hombre va a llegar a esto, al otro, al otro, al otro. Ah, pero sin Dios, sin la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios va a destruir este mundo y Él va a mejorar todas las cosas, sin ayuda de nadie. Entonces, así aprendemos que la religión es el terreno más fértil en el camino destructivo del pensamiento positivo. En todas las religiones, la salvación es haz esto y aquello y no hagas esto ni aquello. En la salvación del Nuevo Testamento, o sea, la verdadera, genuina y salvación, ninguna religión aparece en relación con llegar al cielo o al paraíso, o al Valhalla, o al coto de casa feliz, o al prajna, al samadhi, al nirvana, etc. La salvación del Nuevo Testamento está hecha. Hecho está. Consumado es. Eso dijo Cristo en la cruz. Nadie puede añadirle nada. Juan 19:30. Lo que debía hacerse ya se hizo. Y se hizo una sola vez, de forma definitiva, perfecta y para siempre. Hebreos 10, del 8 al 12. Tú no lo hiciste. Vos no moriste en la cruz por nadie. El único que murió en la cruz para redimir a la gente, con todo el poder para redimir a la gente, fue Jesucristo. Ni tampoco tu madre o tu padre, tu sacerdote o tu papa, tu obispo o tu arzobispo, tu pastor o tu gurú o tu mentor o tu modelo a seguir, tu profeta o tu ejemplo, tu iglesia o tu sacramento, tu credo o tu conducta. Nada de eso te da salvación. La salvación del Nuevo Testamento es 100% negativa, ya que aborda la religión de cualquier persona como medio para justificarse ante Dios. Romanos 4, 5 y Romanos 5, del 8 al 9. Verás, cualquier pensador positivo puede usar las escrituras y citarlas para condenarse a sí mismo y a ti. Es así. Ejemplo, todas las religiones. 1 Corintios 13, Salmo 23 y el Padre Nuestro, por ejemplo. Otro ejemplo. Cualquier pensador positivo puede usar las escrituras. Cualquier falso cristiano agarra, es porque el amor, en realidad es caridad, pero bueno. 1 Corintios 13 habla, es caridad la palabra, pero bueno. El Salmo 23, ¿no? Y el Padre Nuestro, ¿no? El Mateo 6, Padre Nuestro que Jesús les enseñó a los judíos, no a ninguna iglesia cristiana. El Padre Nuestro Jesús se lo enseñó a los judíos bajo el Antiguo Testamento. Judíos con un templo allá en Jerusalén, en Israel, no Palestina, Israel. El Padre Nuestro no tiene nada que ver con ninguna iglesia cristiana. Pero bueno, demasiado pensamiento negativo, ¿no? Para arruinarle la fiestita de la religión a muchos herejes. Pero bueno, es así. La verdad bíblica es negativa en cuanto a lo que hace el hombre. El hombre hace todo mal, eso dice la Biblia. Dios hace todo bien, eso dice la Biblia. ¿Ven? Bueno, 1 Corintios 13, el Salmo 23 y el Padre Nuestro en Mateo 6 son excelentes fundamentos para arrojar a cualquier pecador gentil de espaldas al lago de fuego. La salvación de tu alma no se encuentra en ninguno de los tres pasajes. ¿Sabías? 1 Corintios 13, no vas a ser salvo con eso. Salmo 23, no vas a ser salvo con eso. Padre Nuestro, no vas a ser salvo con eso. ¿Sabías? ¿Sabes leer? Agarrá, abrí, lee, fíjate, no hay salvación ahí. No está Cristo muriendo en la cruz para redimirte de todos tus pecados ahí. ¿Ves? ¿Cómo falla el pensamiento positivo? ¡Pac! Todo pensamiento positivo termina en un desastre. Esa es la realidad. Todo pensamiento positivo termina en un desastre. El pensamiento positivo es más mortal que la peste bubónica o la gripe. Aquí hay otro. Vamos a ver otro pensador positivo. Es una copia exacta de Mohammed. Este egocéntrico se autoproclamó el título que Jesús dio a Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice en Juan 17:11. Fíjate, abrí la Biblia. Fíjate lo que dice. Este pensador positivo se puso ese título que Jesús le dio a Dios Todopoderoso. Fíjate. Hay que pensar en positivo, para hacerse llamar así, o aceptar ser llamado así. Luego se coronó, se sentó en un trono y se declaró la autoridad religiosa suprema para todos los ciudadanos de Europa y en ciertos casos del mundo. Véase Historia de la Iglesia del Nuevo Testamento, volumen 1, 1982. Él mismo estaba a cargo de todos los gobiernos políticos y seculares. Este ególatra iluso y todos sus compinches que ocuparon el mismo cargo desde el año 500 después de Cristo, de hecho llamó pecador al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Juan Pablo II declaró en el año 2003 que era inmoral e ilegal que el Dios de la Biblia convirtiera a Jerusalén en la capital de un estado judío. Pero este enfermo hipócrita, maligno, quiere que Jerusalén sea la capital del mundo.
Ese es el plan del catolicismo, porque el Papa quiere a Jerusalén, el Papa quiere tener a su anticristo ahí, quiere ser, bueno, pero en realidad quieren de guardarle el trono y que se construya este tercer templo para que el anticristo, el Papa final de Roma, se siente ahí. Son unos enfermos. Pero bueno, eso es exactamente lo que Dios hizo, y al hacerlo juró por sí mismo que sería un arreglo permanente después del siglo XX. Isaías 60 del 1 al 2, pausa el video, anda a la Biblia y fíjate todas estas escrituras. Isaías 60 del 1 al 2, versículo 11 también. Isaías 40, 21. Isaías 41, versículo 4 y 26 también. Isaías 43, versículo 9 y versículo 12 y versículo 19. Isaías 44, versículos 7 y 8. Jeremías 32, del 37 al 43. Jeremías 3, 17 y 33. Jeremías 3, 17 y Jeremías 33, 16 al 26. Ahí está, perdón. Salmo 2. ¿Pensador positivo? Créelo. Todos los papas son pensadores positivos. ¿Éxito? Créelo, asegurado, sí, el Papa, el Santo Padre y bla, 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 bla. Ese es el poder del pensamiento positivo. Nunca se asocia con el poder de la palabra de Dios, ni con el poder del Espíritu Santo, ni con el poder del Dios mismo para controlar el pensamiento de una persona. Job 33, del 14 al 16. En el caso del Papa, produjo 2 guerras mundiales, el desplazamiento de más de 4 millones de personas, el genocidio de 6 millones de judíos y la masacre, mediante tortura, estrangulamiento y decapitación y quema de más de 5 millones de cristianos profesantes que eran anticatólicos. Véase la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento, volumen 1. ¿Querés ver quién es el mayor pensador positivo de toda la historia? No es el Papa, aunque parezca increíble. No, sí, no es el Papa. Vamos a hablar de Satanás. Por fin está el rey de reyes, entre comillas, obviamente con minúscula, en lo que respecta al rey de los pensadores positivos. Acá tenemos a Satanás, el mayor pensador positivo de toda la historia. Este es el que dijo sí, porque en la traducción en inglés de Génesis 3, ¿no? Mientras preparaba a Eva para la matanza, en inglés dice, yeah, had God said. Ah, sí, con que Dios dijo. ¿Se entiende? Sí, con que Dios dijo. La primera palabra que dijo Satanás no fue no, dijo sí. Inmediatamente se comprenderá por qué esta característica de Satanás nunca se menciona en los otros 22.999.999 libros de la Biblioteca del Congreso, a menos, por supuesto, que se trate de un autor que crea en el único libro de los 23 millones, excluyendo a los demás. Ningún filósofo o psicólogo importante de la historia se atrevería siquiera a discutir el pasaje, Isaías 14. Los revisores modernos ya lo han alterado tras fingir que el relato no tiene nada que ver con Satanás, esto de Isaías 14. Recuerden, estamos viendo la historia de el mayor pensador positivo de toda la historia. Fíjense. Observen la palabra clave de todos los pensadores positivos. Lo haré. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro. Fíjense que esa es la base, ¿no? Recuerden, este libro está en inglés en realidad. Lo haré. Yo lo haré. Yo voy a pensar en positivo. Conseguiré el trabajo, me recuperaré, conseguiré el dinero, seré reconocido, seré aceptado, alcanzaré mis metas, me divorciaré, me casaré, pasaré la prueba, llegaré al cielo por mi religión. Hay que pensar positivo, para pensar eso. Haré lo que quiera si quiero hacerlo. Puedo crear la historia con mi pensamiento. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Pienso, luego existo. Pensar positivamente es más mortal que el ácido prúsico o el anthrax. Bueno. ¿Cómo le fue al diablo? Mira cuáles eran sus metas y mira lo seguro que estaba de alcanzarlas. Fíjense cómo el pensamiento positivo de Satanás. Fíjense. Vamos a Isaías 14, versículo del 13 al 14. Isaías 14, del 13 al 14, vamos a ver cómo Satanás manifiesta y hace estas afirmaciones positivas. Pero bueno, fíjense. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Vieron? Yo lo haré. Yo esto. Yo. El poder del yo. Libera tu mente. Tú lo puedes. Crea tu realidad. Manifiesta tu bla, bla, bla. ¿Ven? Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Nunca llegó a establecer su trono. Terminó debajo de las estrellas, en lugar de sobre ellas. Terminó en el abismo, en lugar de la Nueva Jerusalén. Y terminará en un lago de fuego, en lugar de ser el Altísimo. Y ni siquiera semejante al Altísimo, porque es todo lo contrario al Altísimo. Saldrá como el humilde, ver Ezequiel 21, el 25 al 26, Daniel 11:45. Ahí está. Ese es el poder del pensamiento positivo. Su autor es el Dios de este mundo. ¿Vieron quién está detrás del pensamiento positivo? Satanás. El diablo. Por eso también los pensadores positivos niegan la existencia de Satanás. Ay, no hay un diablo. El diablo es como que... el diablo es la representación del mal y bla, bla, bla. ¿Ven? Los pensadores positivos niegan la existencia del diablo. Es el Dios de este mundo, el Dios con minúscula, que controla principados y potestades y tiene 6.000 años de experiencia trabajando en las mentes de filósofos, historiadores, científicos, líderes religiosos, escritores de ficción, intelectuales y humanistas no salvos. Satanás comenzó su diálogo con la humanidad diciendo sí, ¿no? En inglés, como recién expliqué, yeah. Y fue el mayor pensador de posibilidades que jamás haya aparecido en el universo. ¿Cómo le va a ir? Termina en el lago de fuego. ¿Querés ver cómo termina el mayor pensador positivo de toda la historia? Bueno, Apocalipsis 20:10. Y el diablo, tú puedes, Eva, no importa, no existe Dios. Ay, sé tú misma, Eva. Pensá en positivo, Eva. Come el fruto, no pasa nada. Dios sabe que... ¿ven? Pensador positivo. Miren lo que desató el pensador positivo de Satanás. Vamos a ver dónde termina el pensador positivo y todos sus hijitos, pensadores positivos también. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Queda bien en claro que el pensamiento positivo es destructivo? Acá tenemos el creador del pensamiento positivo. Acá tenemos al mayor pensador positivo de toda la historia. ¿Y dónde termina? En un lago de fuego y azufre. Y va a ser atormentado día y noche por siempre. Para siempre y siempre y siempre y siempre. Versículo 15. Saltemos al versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Acá van a terminar todos los pensadores positivos. Si no ejercen el poder del pensamiento negativo. Va a venir la ira de Dios. Va a venir la ira de Dios sobre la tierra. El infierno existe. Dios manda gente al infierno. Soy un pecador, me estoy yendo al infierno. Negativo, 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 negativo. Pero necesito algo positivo. ¿Qué sería? Jesucristo. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Para ser lo más breve posible, pues, ponele, ¿no? Pero bueno, para ser lo más breve posible, la condición del Nuevo Testamento para que cualquier pecador pueda entrar en el paraíso o cielo es que ejerza el poder del pensamiento negativo. Al tratar con su propia bondad, inteligencia y rectitud. No sos bueno, no sos sabio, no sos recto. Pensá mal sobre vos mismo. Eso no es nocivo. Bajo un aspecto bíblico es lo más sano que podés hacer. Jesús vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Negativo. ¿Ven? La sabiduría de este mundo, o sea, los autores que he estado mencionando, es locura. Negativo. Para con Dios. 1 Corintios 3:19. Y lo positivo, de gran estima entre los hombres, es abominación. Negativa. A los ojos de Dios. Lucas 16:15. ¿Ven? Lo que los hombres ven como positivo, para Dios es negativo. Y lo que muchos ven como positivo, para Dios es negativo. Por ejemplo, la sabiduría de este mundo. Es el poder del pensamiento negativo lo que salvará tu alma. ¿Más claro querés que te lo diga? Y es el poder del pensamiento negativo lo que te hará discípulo de Cristo. Eso es, según el cristiano más grande de todos los tiempos. Vamos a ver qué dijo el cristiano más grande de todos los tiempos. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Lee Romanos 7. ¿Qué dijo Pablo? Ay, yo soy el santo apóstol Pablo. Y no, dijo, miserable hombre de mí, soy un pecador, dijo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Qué hizo Pablo? Pensó en negativo. Usó el poder del pensamiento negativo para también ayudarnos, y que hoy tengamos estas escrituras y que nos ayude cuando tenemos problemas con el pecado, porque los cristianos sufrimos de eso, del problema del pecado. No sé si te diste cuenta. Entonces Romanos 7 vemos esa lucha
y nos podemos identificar con ella. Vamos a ver qué más dice. 1 Timoteo 1, del 13 al 15, dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Ay, ¿cómo vas a hablar? Ay, usa el poder positivo de las palabras, Pablo. Habla bien de vos mismo. No puedo. Una persona honesta no puede hablar bien de sí misma. Un cristiano no puede hablar bien de sí mismo. ¿En qué sentido? Que te alaben otros y no tu boca, dice la palabra. Hay que ser humilde. Hay que ser honesto. La Biblia dice que no somos buenos. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, Pablo emplea y conoce el poder del pensamiento negativo. Y dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los bienhechores, personas buenas, personas bonitas, personas que piensan en positivo. No, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sos un pecador? ¿O sos demasiado positivo y demasiado egoísta y tenés el ego por los cielos, que no puedes reconocer que sos un pecador y que no puedes reconocer que sos mala persona y que te estás yendo al infierno? ¿Sos un pecador? Porque si no lo sos, Cristo no te puede salvar. Cristo vino a salvar a pecadores. Vos no sos un pecador, listo, te estás yendo al infierno. De igual manera. De los cuales yo soy el primero. Jesús. Pablo confesó ser el primero de los pecadores. Pablo confesó ser un gran pecador. Poder del pensamiento negativo. Si buscas la sabiduría. Ahora vamos a salirnos de la ironía y vamos a ver. Bueno, a partir de que empezamos a hablar todo esto, ¿no?, sobre salvación, ya no salimos de la ironía. Pero vamos a ver, vamos ahora vamos a los tantos. Si buscas la sabiduría con fervor, nunca la obtendrás a menos que aprendas a temer a Dios. ¿Qué es eso? Negativo. Verdadera negatividad, ser negativo. Lo que hago está mal, lo que hago me lleva al infierno, soy un pecador, hago mal las cosas, no soy bueno. Pensar en negativo. Pero, ¿por qué? Sin temor a Dios, Éxodo 20:20, Job 28:28, tu sabiduría será la equivocada. Santiago 3:15, fíjense. Sin Dios y sin lo que Dios dijo en su libro, no hay paz. Nunca ha habido un proceso de paz en marcha en Oriente Medio, 400 a.C. a 2004 después de Cristo, por ejemplo, excepto en las mentes de pensadores positivos. Gente engañada que piensa que este mundo está mejorando, que este mundo está en paz, bonito, lindo, primavera, colores y bla, bla, bla. Excepto en las mentes de pensadores positivos, engañados, hipócritas y mentirosos que viven como Alicia en el País de la Maravilla con los 3 chiflados. Los papas, todos ellos, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, nunca deben ser considerados de manera positiva en ningún momento ni circunstancia. Han sido mentirosos, ladrones y asesinos habituales. Véase el libro de los mártires de Foxes, el imperialismo vaticano en el siglo XX, el catolicismo contra sí mismo, las libertades americanas y el poder católico, las huellas de los jesuitas. Todos estos libros están en inglés, por lo que yo sé. Lee esos libros. Vas a ver que no se puede tratar a los papas de manera positiva. ¿Pero qué hacen los medios de comunicación? Ay, el papa esto, el papa lo otro. Pero bueno. Desde el año 550 después de Cristo. Y son algunos de los mayores herejes pervertidores y rechazadores de la Biblia, que jamás les dieron a los fariseos y los saduceos una dura competencia. O sea, son peores los papas que los fariseos y saduceos. Son mucho peores. Véase Rome, The Great Private Interpreter, The Corrupt Catholic Cult, Why I'm Not a Roman Catholic y The History of the New Testament Church, volúmenes 1 y 2. Ahora, dos grandes verdades fundamentales que Dios reveló a la humanidad, mucho antes de la aparición de Jesucristo. El pensamiento positivo conduce a la condenación. Génesis 3. Lee el capítulo, lee el contexto, fíjate. El pensamiento positivo no es bueno. El pensamiento y las acciones negativos, Éxodo 20, conducen a la comunión y bendición con Dios Todopoderoso. Éxodo 20, versículo 6. Pablo te advirtió 6 veces que las obras religiosas no te llevarán a ningún lado, salvo al infierno, si confías en ellas para tu salvación. Véase Efesios 2, del 8 al 9, Gálatas 2, 16, Tito 3, 5, Romanos 4, 5, Romanos 5, 1, Hechos 13, del 38 al 39 y 1 Corintios 1, 20. Nada servirá
para que vayas al cielo. Nada servirá para que conozcas a Dios de verdad. Nada servirá para que descanses en paz, excepto el poder del pensamiento negativo. El sistema mundial, negativo. Gálatas 1:4. El mundo moderno, negativo. 2 Timoteo 2:16. Las civilizaciones del mundo, negativo. 1 de Juan 2:16, fíjense. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y este mundo pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La ONU en el centro de Nueva York, negativo. Isaías 40:17. Su futuro, 100% negativo. Sofonías 3:8. Sofonías promete un futuro negativo para este mundo. Leamos. Sofonías 3, versículo 8, dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante al despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. No le espera algo muy positivo a este mundo, ¿eh? ¿Ven? Poder del pensamiento negativo. ¿Mejora y progreso del hombre? Negativo. Judas 18, 2 de Pedro 3:3. Otra cosa, vamos a ver qué tanto progresa el hombre según la Biblia. 2 Timoteo 3, del 2 al 13 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Negativo. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Negativo. La realidad de este mundo es negativa. Para todos los idiotas educados, la degeneración es progreso. La ignorancia es creer en la Biblia. La tolerancia y la promoción de la depravación es crecer y aprender. Es decir, lo de atrás es adelante, lo de adelante es atrás, lo bueno es malo, lo malo es bueno. Isaías 5:20 para referencia. Además, Dios Todopoderoso no se atrevería a enviar a nadie al infierno por ningún motivo. Y si algún cristiano dice saber con certeza a dónde irá cuando muera, como Pedro, por ejemplo, 1 de Pedro 1, del 4 al 5, Pablo, 2 Timoteo 1:2, Jesucristo, Juan 14:3, Juan, 1 de Juan 5:13, Elías, 2 Reyes 2, segundo libro de Reyes 2, David, Salmo 23, o cualquier pecador creyente en la Biblia que haya experimentado el nuevo nacimiento, Filipenses 3:21, 1 de Juan 3 del 1 al 3, 1 Corintios 6:9, Filipenses 1 al 6, 1:6, ese hombre necesita ayuda mental, es demasiado positivo. ¿Ven? Qué hipócritas que son los pensadores positivos cuando se trata de la Biblia. ¡Ay, no, qué feo el libro! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¿Ven? Y cuando alguien piensa positivamente sobre las cosas en las que de veras, verdaderamente, tenés que pensar positivamente. Ay, no, sos muy positivo. Ay, ¿cómo sabés que vas a ir al cielo? ¿Cómo vas a decir eso, que te estás yendo al cielo? ¿Quién te...? ¿Ven? Son unos hipócritas. Por eso se van a ir al lago de fuego los pensadores positivos. Porque no son gente salva. ¿Ven? Entiendan la ironía. Para entender este estudio tenés que entender, captar un poco la ironía, ¿no? Y el sarcasmo. Pero bueno. En el libro debes pensar positivamente sobre las siguientes cosas. Ahora vamos a seguir con esto de la realidad. En el libro, en la Biblia, debes pensar positivamente sobre las siguientes cosas. Esto es posta, esto no es ironía. Tenemos que pensar positivamente, hermanos, sobre las promesas de Dios. Esto se logra pensando negativamente sobre las otras promesas de Dios, porque Dios tiene promesas negativas para el ser humano. Ya las vimos en Sofonías 3:8. Cristo hablando del infierno, Cristo fue el que más habló del infierno. Conociendo esas verdades negativas, pensando negativamente sobre uno, ahí uno llega a verdadera y genuina salvación. Y estando salvos, tenemos que pensar en la verdadera positividad, en cosas verdaderamente positivas, poniendo fe en el verdadero, en el fiel y verdadero, en Dios, ¿se entiende? No en hombres corruptos que no saben nada y ni siquiera creen en la Biblia, ni siquiera creen en la verdad absoluta. Como nosotros los cristianos de verdad, salvos, renacidos, nacidos de vuelta, gracias al Señor Jesucristo, conocemos la verdad absoluta, podemos estar plenamente certeros y podemos pensar positivamente 100% en estas cosas. Las promesas de Dios, 2 de Pedro del 1 al 4, señalando las condiciones adjuntas a ellas, ¿no? La integridad, poder y autoridad y santidad de Dios, Deuteronomio 28, 29, Job 40 del 1 al 14, Filipenses 2 del 5 al 11, Hebreos 12 del 18 al 29, Jeremías 25 y Romanos 11. Vida después de la muerte, si confía en su justicia en lugar de la suya, ¿se entiende?
en contexto hay que pensar en positivo sabiamente y sanamente, ¿está? El pensamiento positivo es destructivo cuando se vuelve algo irreal, ¿se entiende? Por eso digo, la base de todo esto es la verdad absoluta que está en la Biblia, ¿está? Romanos 3, Romanos 5, Romanos 10, Hechos 13, del 38 al 39. Tenemos que pensar positivamente sobre la segunda venida de Jesucristo, el Mesías judío, para sentarse en el trono de David en la cima de la roca, ¿no? Del domo de la roca, mejor dicho. Jerusalén era el área del templo, para gobernar sobre las 12 tribus de Israel, más Arabia, Palestina, entre comillas, Europa, América del Norte, Pakistán, Irán, Egipto, Irak, Egipto, Irán, América Central, China, Arabia Saudita, Japón, América del Sur, Argelia, Marruecos, Libia, Turquía, África, Australia y las Indias orientales y occidentales. Jesucristo reinará 1000 años sobre la tierra, sobre este mundo, después de hacer cosas negativas, sobre este mundo negativo. Ahí, después de destruir este mundo negativo lleno de pecado, ahí va a inaugurar su reino de verdadera paz y verdadera justicia. ¿Se entiende? En eso tenemos que poner nuestros pensamientos positivos. Cristo va a venir a reinar, y si somos salvos estaremos con Él en su reino. ¿Ven? Ahí sí se puede pensar en positivo, ¿está? Salmo 72, Salmo 148, Salmo 2, Salmo 76, Zacarías 14, Apocalipsis 11, Apocalipsis 19, 20, Jeremías 30, 31, Ezequiel 38, Ezequiel 39, Isaías 9, 6. Después, recibiendo sabiduría de Dios directamente preguntando. Por eso Santiago 1.5. Preguntando por eso, o sea, pidiéndole a Dios directamente sabiduría. Santiago 1.5. Aprender sabiduría por trato personalmente con Jesucristo mismo. 1 Corintios 1.30. Colosenses 2, del 2 al 3. Y estudiar los libros de sabiduría en el libro. Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Al tratar con tu propia naturaleza, tu sabiduría e inteligencia, tus propios talentos y habilidades, o los mismos rasgos en tu prójimo, incluidos todos sus hacer la paz y procesos de paz y fuerzas de mantenimiento de la paz, siempre toma la opinión negativa. ¿Por qué? Porque tenés que cuidarte de vos mismo y del mundo. ¿Cómo haces eso? Pensando en negativo. Mucho cuidado, que hay engañadores por ahí. Y la Biblia está llena de esas advertencias. No os engañéis. Cuidad que nadie os engañe. Si pensás en positivo sobre todo, absolutamente todo, te van a meter la mano en el bolsillo, querido. Es así. Y si pensás en positivo sobre vos mismo, que estás haciendo las cosas bien, te vas a dar la cabeza contra la pared. Te lo digo por experiencia. Seas cristiano o no seas cristiano. Te vas a destruir. Te vas a romper en 1000 pedazos si pensás en positivo siempre, absolutamente. ¿Se entiende? Y peor si dejas a Dios de lado. Porque esa es la base del pensamiento positivo, ¿tá? Dejar a Dios de lado. Ahora, el verdadero pensamiento positivo es pensar en positivo sobre las cosas de Dios que ya vimos acá, ¿tá? Nunca retrocedas. Mucho cuidado con vos mismo y con la gente. Y más, mucho cuidado con la gente religiosa. Son los peores que hay. Tiene 10 veces el poder del pensamiento positivo, donde la verdad y el error están en juego. Es la única visión científica que ha sido probada más de 10 millones de veces al día a lo largo de 6.000 años. Siempre ha demostrado ser negativa. Sin príncipe de paz, Isaías 9, sin paz. Sin pureza, Santiago 3.17, sin paz. Sin justicia, Hebreos 7.2, sin paz. Y no hay gloria a Dios, bla 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 bla, como retuerce en Lucas 2.14, sin paz. Si no hay todas estas cosas, sin el príncipe de paz, no va a haber paz. Sin pureza, no va a haber paz. Sin justicia, no hay paz. No busques paz, no busques la paz como todos los líderes religiosos en el día de Jeremías, en los días de Jeremías, por ejemplo, o en los días de Lot, o en los días de Noé, Lucas 17, o el día de Cristo o tu día. Un libro único puede mostrarte cómo hacer todo eso. ¿Qué más podría ser esencial? Nada. Ninguna tradición es esencial. No necesitas más nada. Necesitas la Biblia. Entonces, lo mejor que todos los pensadores positivos modernos pueden hacer para lograr 3 guerras mundiales, Apocalipsis 6, 4, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, y la destrucción de 2/3 de la raza humana, Apocalipsis, fíjense, es librar a la tierra de ese libro. Quieren deshacerse del libro para que la moralidad empeore. Entonces, el pensamiento positivo es lo que utilizan para deshacerse del libro. Y tiene consecuencias catastróficas.
De eso se trata. El pensamiento positivo haría de una taza de estricnina y arsénico, el pensamiento positivo haría de una taza de estricnina y arsénico un vaso de té helado. Te hará aterrizar en el infierno junto con 500.000 líderes religiosos pensadores positivos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo 7 del 21 al 23, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pensadores positivos. Pensadores positivos. Yo creía en Jesús, yo creo en Jesús, y Jesús esto, y Jesús el otro. ¿En qué Jesús? ¿El verdadero o el falso? ¿El anticristo? ¿O el Jesús de estos líderes religiosos todos? Ese mismo Jesús, el falso Jesús, el anticristo, te va a hacer aterrizar en el infierno. Versículo 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. La Biblia no es muy positiva sobre el hombre, pero ¿saben qué? Ningún pensador positivo podría comprender esta verdad. Te digo algo, si quieres un desastre total, piensa en positivo. Siempre piensa en positivo sobre el ser humano, la sociedad, tu nación, tu familia, la educación federal, la ciencia, la ONU, la unidad religiosa y especialmente sobre ti mismo. La receta para el desastre es pensar en positivo sobre todos estos aspectos, comprobado científicamente a lo largo de toda la historia de la humanidad. El poder del pensamiento positivo es solo para destrucción. ¿Ven? Apocalipsis 14, del 9 al 11. Vamos a ver a dónde terminan los esfuerzos de la humanidad, ¿no? Vamos a ver dónde terminan los esfuerzos ecuménicos de la humanidad para unirnos y avanzar, porque el ser humano y bla, 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 bla. Vamos a ver dónde terminan. Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, negativo, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Una realidad negativa, ¿no? En un contexto negativo, ¿no? Después de que la humanidad, pensando positivamente, se una bajo un solo mundo, un solo Dios, entre comillas, una sola religión, entre comillas, y mira el resultado, cómo termina. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Qué tal? Ahí está, los pensadores positivos. Apocalipsis 21:8. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, pensadores positivos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, 14 al 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Mucho cuidado con engañarte a vos mismo. Mucho cuidado con engañarte a vos mismo y pensar en positivo cuando tal vez no estés salvo. Averigualo. Mucho cuidado con engañarte a vos mismo pensando que sos buena persona y por eso mereces el cielo. No puedes estar más equivocado. ¿Ven qué destructivo es el pensamiento positivo? El pensamiento positivo se vuelve muy destructivo si uno no lo usa bajo la sabiduría de Dios. Saltemos al versículo 18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ven? Dios no profetiza cosas muy buenas para la gente perdida, para la mayoría de la humanidad. Negativo. Es bastante negativo. ¿Ven? Usá el poder del pensamiento negativo ahora para que no tengas una eternidad verdaderamente negativa. Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Ven? Todos los pensadores positivos
son pecadores engañados cuyo pensamiento mágico y pensamiento de posibilidades los lleva a la amplia puerta, Mateo 7:13, que termina en un lago de fuego. Desafortunadamente siempre hay varios millones de otros pecadores que piensan en sí mismos de la misma manera. Todos son tan maravillosos que ningún Dios pensaría en dejar que terminen con el diablo y sus ángeles, véase Mateo 25:41, por lo que siguen al líder, Mateo 15:14. Jesucristo los describe en Mateo 23:13. En el libro, en la Biblia, ningún pecador puede esperar un final positivo a menos que pueda mirar a Romanos 8:28-29 y Juan 13 del 1 al 3 a la cara y reclamarlos como su posesión. Un final feliz es Filipenses 3:21 y Filipenses 1:6. Ninguno de los pasos se aplica a ningún hindú, budista, musulmán, judío, protestante, católico, taoísta, ateo, humanista o agnóstico, a menos que obedezcan el mandamiento encontrado en un libro. Atención, Marcos 2:17. Y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Negativo. ¿Ven? El poder del pensamiento negativo. Jesucristo, salvame, soy un enfermo, estoy enfermo de este pecado. Soy un enfermo, Señor, me estoy yendo al infierno. Perdóname, por favor. Ese es el poder del pensamiento negativo, para verdadera y genuina salvación. Y ahí sí poder tener un final feliz, un final positivo de verdad. ¿Ven? No he venido a llamar a justos. Jesús no vino a llamar a pecadores que se justifican a sí mismos. Jesús no vino a llamar a pensadores positivos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ven? Cree en estas palabras. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No muy positivo que digamos, para el que no cree en el Hijo. Para el que no cree en el Hijo de Dios lo que dijo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ven? Mucho cuidado con el pensamiento positivo porque puede ser destructivo y puede destruir tu alma. Absolutamente. Si no tomas los recaudos que tenés que tomar para tener genuina y verdadera salvación. Por eso, mucho cuidado con dejarte llevar por filosofías de gente que ni cree en Dios. ¿Ven? Así que bueno, mucho cuidado con esos pensamientos, analicémonos, examinémonos y volvámonos a Dios. Así que bueno, mando un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.